Las elecciones en Estados Unidos posiblemente dependan de los resultados de 7 estados en disputa política: Georgia, Michigan, Wisconsin, Pensilvania, Carolina del Norte y Nevada, sumados ya también a los indecisos. En medio de esos discursos elevados de tono y una propuesta lanzada por Donald Trump: fomentar la producción de energía nuclear si gana las elecciones y apostar por el Made in USA en esa cadena de suministro para encauzar, dijo, la economía de su país. ¿Qué tan real es esto? Analicemos los hechos geopolíticos con el profesor David Paravicini. Nos acompaña hoy en directo en El Mapa. Bienvenidos. Despleguemos nuestro mapa y revisemos en qué consiste la propuesta de Donald Trump. Estados Unidos, principal consumidor de energía fósil. Identificamos en nuestro mapa al país del norte de color naranja. Y es que vamos a explicarles que, ubicado este país en América del Norte, con una extensión territorial de casi 10 millones de kilómetros cuadrados y una población de más de 330 millones de ciudadanos, Estados Unidos tiene una economía que es líder además en el mercado mundial. ¿Bajo qué premisa o consigna? Un sistema capitalista y una hegemonía que es uno de los países que más contamina el planeta. Su aparato industrial lo ha llevado a posicionarse como uno de los países que más consumen energía en el mundo. Vemos ahí graficado en el mapa que el 79% representa que el mayor consumo de energía en Estados Unidos viene de combustibles fósiles. Estamos hablando que su economía entonces mueve con gas natural, carbón, pero principalmente el petróleo. El crudo ha sido la fuente de energía más consumida desde el año 1950, cuando superaba a la del carbón. El sector de transporte representa ya la mayor parte del consumo de energía procedente del petróleo. Sin embargo, otro dato importante que sumar: el 2022 se registraba que ese 21% del consumo de energía del país norteamericano venía del combustible no fósil, como energía renovable y la energía nuclear. Esta última ha estado en ascenso y, según la data del Departamento de Energía del propio Estados Unidos, las centrales nucleares producían, lo digo con propiedad, suficiente energía ya para alimentar a más de 72 millones de hogares. Ese país es uno de los mayores productores de energía nuclear del mundo. Pero lo que plantea Trump, ¿en qué consiste? Vamos a revisarlo. La semana pasada, ahí lo vemos en la imagen, el expresidente de Estados Unidos y hoy candidato republicano Donald Trump, desde una fábrica en Pensilvania, uno de los estados que además está en disputa política, prometía fomentar la producción de energía nuclear para direccionar, dijo, la economía de su país. Percibe que la generación de este tipo de energía sería clave para duplicar el suministro de electricidad y mantenerse a la vanguardia en inteligencia artificial y criptomonedas. Para esto, ¿qué ofrece Trump? Construir, dice, decenas de centrales eléctricas, aprobar rápidamente nuevas infraestructuras que incluyan el uso de la energía nuclear a través de la activación de pequeños reactores modulares, prometiendo acabar con las regulaciones en centrales eléctricas impulsadas por los demócratas. Ha sido un momento crucial para seguir atacando también a su contrincante, a Kamala Harris. Pero ¿qué tan real o qué tan ficticio es todo esto? Esto y más hablamos con nuestro invitado, que hoy nos acompaña en directo en El Mapa. Analista internacional, profesor experto, ¿cómo está? David Paravicini con nosotros en El Mapa. Qué placer tenerlo. Gracias por su tiempo para Telesur. Bueno, gracias por la invitación. Muy interesante el planteamiento del tema. Profesor, ¿qué tan real es la propuesta del republicano Donald Trump de implementar o fomentar, en este caso, como él dice, la utilización de energía nuclear? ¿Estados Unidos está en capacidad de hacerlo? Bueno, Estados Unidos tiene capacidad para hacerlo, por supuesto. Lo que no tiene capacidad ni Estados Unidos ni nadie es rediscutir lo que es la matriz energética, la conducta y el carácter de lo que va a ser la energía los próximos años en una campaña presidencial. El tema de la energía es sumamente serio. O sea, si uno ve cómo está constituida lo que llaman la matriz energética global mundial, la misma de los Estados Unidos, y donde en Estados Unidos el peso porcentual de la energía nuclear está en alrededor del 7, el 8% del total de la energía, y siendo que la energía fósil ocupa
más del 80%, del 70%, como tú lo explicabas hace un momento ahí, en los datos generales. Pero no solamente eso, sino que el aparato industrial estadounidense está apoyado en la demanda energética eléctrica, sobre todo que está fundamentalmente apoyada en energías fósiles. Esto no es un tema, no es discusión de una campaña electoral de 4 años, o para un periodo de 4 o de 8 años que tiene un presidente de la República. Eso nada más, eso solo en términos generales, que hubiera dicho cualquier otro cambio fundamental en una matriz energética, que hubiera podido ser la hidráulica, o hubiera podido ser las energías alternativas. ¿Por qué no nombró las energías alternativas? Porque la energía nuclear además tiene un problema adicional, que es la más costosa por kilovatio o por unidad de energía que se genere, es la más costosa de todo, no solamente en términos de su implantación real, sino además en términos de la sustentabilidad. La sustentabilidad tiene que ver es cuánto cuesta el equilibrio energético sustentado en materia nuclear, porque tiene que ver con los desechos que genera la actividad nuclear, los desechos nucleares, que no tienen periodos digamos, de mitigación, de solucionarse periodos de miles de años. Es decir, qué territorio va a ocuparse o se va a ampliar para destinarlo a estos desechos. Entonces, profesor, perdón que le interrumpa porque ha dicho algo clave. ¿Qué territorio va a ocupar para implementar ya sean plantas nucleares o módulos? Inclusive Trump se anima a decir que quiere ser como una Francia, pero una Francia que coloniza para saquear el uranio como lo ha hecho durante años, por ejemplo, en países africanos. ¿A qué escenario nos estamos enfrentando? Pero ese uranio podría ser el que proviniera de Venezuela, que tenemos unas minas de uranio extraordinarias, pero estamos hablando también del posterior, es decir, ¿qué haces con el uranio ya empobrecido o los restos nucleares, productos que ya no sirve para la generación y tienes que almacenarlos y depositarlos en algún sitio del mundo durante miles de años, que todavía esa radiación que no sirve para producir la energía eléctrica, pero sí sigue siendo contaminante y tiene que estar en unos depósitos por miles de años. Entonces, Bueno, por eso estos países que tienen esta energía nuclear necesitan tener colonias a dónde enviar estos desechos. En Haití, fue un tiempo lo tuvieron destinado a eso, países africanos, hoy todavía tienen territorio donde están estos desechos. De manera que el tema de la energía nuclear, que no es que es descartable, pero su uso no es para un uso masivo. Hablar de la energía para los hogares es un engaño, porque los sectores por hogares es como el que menos demanda, pues la demanda por hogares es mínima. La demanda, el 60% de la demanda de energía eléctrica es en el sector industrial. Y esa energía eléctrica viene, de motores de combustión, petróleo, gas y carbón, o viene fundamentalmente también entonces de energía hidráulica, hidroeléctricas, vamos a decir que son los que completan este panorama energético. Las energías basadas en energías atómicas vinieron por esto que estamos hablando, de su sustentabilidad y sus costos, bien, en el mundo entero en capa caída. Los accidentes que ha habido han sido terribles, los que hubo en Rusia, Chernobyl, que hubo recientemente en Japón, mismos accidentes en los Estados Unidos que ellos mismos no han publicado exactamente las consecuencias de Long Island, que hubo una falla importante de una central nuclear, y eso ha hecho que en el mundo entero se abandone. Francia abandonó sus proyectos, Alemania. Es decir, estamos hablando de que el futuro de la energía, dado sus costos, dado su sustentabilidad, estaba apoyándose en cualquier otra menos en la atómica. Eso no quiere decir que no se utilice, pero no en la escala para la sustentabilidad. En materia electoral, yo creo que realmente lo de Trump es una búsqueda. No puedo entender eso, qué psicología es esa. Tiene que ver con algo que habrá medido ahora lo que es la guerra cognitiva o el área de conocimiento de cómo afectar a la gente por información que no tiene ningún sustento ni científico, ni económico, ni ecológico, de ningún punto de vista es sustentable.
Ahora electoralmente es otra cosa, ¿no? Quizás es una parte de la narrativa también para legitimar su plan, que prácticamente se devela: expropiar territorio, colonizar, y quizás también en esta ecuación entra como objetivo Venezuela. Y también China, porque habla de inteligencia artificial y con ello dice debemos ser más competitivos a lo que China nos está robando. Son palabras de Trump. Sí. Y con ello también dice implementar lo que es el Made in USA. ¿Qué representa este movimiento dentro de la estrategia geopolítica de Estados Unidos en la posible llegada de Trump al gobierno? Bueno, realmente ahí sí es el verdadero quid del tema, ¿no? Porque China, que tiene un proyecto socialista, su planteamiento de la construcción del socialismo al estilo chino, involucra o implica recuperar o incorporar a la población china, que lo que hablan 800 millones de chinos que en los últimos 20 años, 30 años, de ser de pobres o de la pobreza crítica, campesinos pobres en la capa inferior, lo decía el lenguaje sociológico chino, le incorporarlos a la sociedad. Es decir, han llegado ya pero eso significa, de nuevo, que aunque es un aumento importante de la demanda por el sector de habitación, pero lo que más aumenta es la demanda industrial para poder dar bienes y servicios a esa población. No solamente esa población, sino esa relación que tiene con el mundo entero. Y entonces China ha desarrollado, fíjate qué cosa, ¿no? Si alguien quiere ver que están invirtiendo los chinos, justamente es petróleo, carbón, gas, alternativas, hidroeléctricas. No quiere decir que no estén utilizando la energía nuclear, pero la escala es esa, es hacia las alternativas, haciendo inversiones extraordinarias para eso. Y para lo cual también necesitan relaciones con el mundo. Y lo que se han planteado no es el tema de una dominación imperialista, sino se han propuesto entonces la ruta y la franja de la seda, o de la nueva ruta y la franja, para justamente crear las condiciones de intercambio de las materias primas y de los recursos que necesitan para apoyar ese crecimiento gigantesco que tiene. Fíjate que en términos porcentuales, China, el crecimiento de la demanda energética china es de un 6.67% interanual, mientras que los Estados Unidos está en 1.8, 2, inclusive declinando. Porque el tema está en cómo se vincula la demanda energética y la demanda real de las economías de estos países. Eso está pasando en los países de los BRICS, que son los que están aumentando con muchísimo más fuerza interanualmente sus demandas energéticas, porque son políticas que están dirigidas y orientadas a satisfacer mayores y mejores, o tener mejores condiciones de vida para sus nacionales, para sus países. Es el planteamiento que tiene Venezuela. Y de eso vamos a hablar a profundidad después de esta pausa, profesor. Vamos a marcar nosotros una pausa muy rápida y lo hacemos revisando nuestra escala. Esta vez a través del portal web de La Jornada, que está titulando de la siguiente manera, lo colocamos en la pantalla del mapa. Pausa con embajadas de Washington y Ottawa por injerencia, dice el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Las expresiones injerencistas del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, para cuestionar la reforma judicial en curso, provocaron que el presidente Andrés Manuel López Obrador determinara que las relaciones con esa misión diplomática y la de Canadá están en pausa. ¿Cómo le vamos a permitir, decía AMLO, que él opine qué está mal, qué estamos haciendo? No vamos a decirle abandone el país, eso no, pero sí tenemos que leer la Constitución, que es como leerle la cartilla a pesar de la descalificación a Salazar, matizándola que no era un asunto personal. López Obrador identificó también al Departamento de Estado como el origen de esa pretensión de intervenir en asuntos que solo competen a México. Tampoco es él, qué casualidad que al mismo tiempo que se pronuncian en México a través de la embajada, lo hacen los canadienses, que también da pena ajena. Con todo respeto al gobierno de Canadá, decía AMLO en esa conferencia matutina, parece un Estado asociado. López Obrador
endureció también su postura frente a la pretensión de Estados Unidos de involucrarse en el debate sobre la reforma judicial, especialmente al cuestionar la viabilidad de la elección popular de jueces, magistrados y ministros. En todo este contexto, mientras yo esté aquí, decía AMLO, no va a permitir ninguna violación ni a nuestra soberanía. Ya me voy a ir, ya faltan 30 días, pero mientras yo esté aquí como presidente, no puedo permitir que se viole nuestra Constitución. ¿Un cambio de paradigma en América Latina hacia Estados Unidos? No. Esta es una postura soberana, independiente y de dignidad que lanzan los países de América Latina que no están dispuestos a seguir las directrices de Washington. Ya volvemos. Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. Los que ven allí son los candidatos tanto del Partido Republicano Donald Trump como la candidata de los demócratas Kamala Harris, quien actualmente es la vicepresidenta de ese país. De acuerdo con información recabada en Estados Unidos, el 10 de septiembre podría desarrollarse un debate, un cara a cara. Ha llegado a un acuerdo con los demócratas radicales de izquierdas para un debate con la camarada Kamala Harris. Será retransmitido, decía en directo, por la ABC Fake News. Así lo publicaba el republicano Donald Trump. Las reglas serán las mismas fijadas el 27 de junio en el debate con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Los dos candidatos estarán de pie y no podrán tener notas a su disposición. Trump además añadía que Harris no había accedido a debatir con él el 4 de septiembre en la cadena de Fox News y recalcó que mantiene abierta esa posibilidad en caso de que la demócrata pudiese cambiar de opinión. Profesor, recordemos que ese primer cara a cara entre Donald Trump y Joe Biden generó en la dimisión a la candidatura del actual presidente de Estados Unidos. Ahora hay un posible cara a cara entre Harris y Trump para el 10 de septiembre, ya con fecha. Aunque aún definan por qué cadena se emitirá, lo cierto es, ¿por qué Harris decide darle el micrófono a Trump? Pero yo pienso, claro, un asunto es un análisis de uno aquí, desde caribeño, pero yo creo que ese debate fue un fracaso para los dos. Es decir, si uno, claro, la decepción del papel que hizo el presidente Biden sorprendió a todos, al demócrata, al mundo en general, pero también la escasez, la bajedad de Trump también quedó al descubierto. Yo creo que fue un debate lamentable para el mundo, digo yo. Habrá que ver en Estados Unidos cómo lo evaluaron. O sea que el tema de que al final surge una candidata que refresca un poco como eso que había allí, porque recordemos que en ese momento el señor Biden estaba absolutamente convencido o sostenía firmemente del que él no iba a dejar la candidatura. O sea, lo sostenía inclusive después de todo ese resultado adverso que hubo, él se mantuvo. Creo que lo de Kamala Harris es como refrescante desde el punto de vista de la edad, del lenguaje, una mujer, y el contraste, digo yo, con el tema de esa figura tan absurda, grotesca prácticamente, que muestra en todas sus intervenciones Donald Trump. Creo que le da una ventaja, y no sé si es eso, porque habrá que ver quién esté midiendo, si es justamente esa verborragia de Trump, su grosería, su forma tan burda y tan torpe de referirse inclusive a las mismas situaciones políticas y de la forma como se expresa el tema de los inmigrantes. O sea, que no es un problema de la inmigración, sino una forma grosera como trata el tema. Sí, como un avance muy xenófobo y fascista. Y con esto, profesor, le quiero preguntar, ¿usted cree que hay un quiebre dentro de la política de Estados Unidos? No, lo creo. Yo creo que la política de Estados Unidos no la dirigen los candidatos. Eso está fuera de ahí. Esto es un show, en mi opinión, es un show. O sea, alguien diría, no, que las medidas coercitivas contra Venezuela, había una absoluta continuidad. Las medidas coercitivas se iniciaron con el señor
Obama y las agarró el señor Trump y después las siguió y ahí no ha habido ningún cambio. Y no va a haber un cambio mientras el tema energético, que es el tema fundamental de esto, no tenga una definición a nivel global con respecto de cómo se van a seguir estas relaciones. Recordemos que el tema de la energía, del ataque que hubo brutal contra la energía de petróleo y de gas, o sea, fue brutal antes de la pandemia. Recordemos que se demonizó el sistema, se exacerbaron totalmente los parámetros de lo que eran los objetivos del año 2030, las energías alternativas. Desapareció el crédito para las inversiones petroleras. No estamos hablando de que desaparecieron para Venezuela, desaparecieron para todas las petroleras, se encareció. La inversión petrolera se fortaleció propagandísticamente las alternativas y eso tuvo que dar marcha atrás porque eso fracasó. ¿Cuál es el futuro para los países petroleros, por ejemplo, con todos estos conflictos que además siguen siendo dominados por Estados Unidos? No, los países sobre todo los países productores, exportadores de petróleo, tienen por lo menos 50, en mi opinión, por lo menos 50 años de un mundo que va a mantener su principal fuente de abastecimiento energético en el petróleo y el gas y el mismo carbón. Eso no va a poder cambiar. El 60% de la energía que se consume, eléctrica que se consume, viene de motores de combustión interna. Es decir, el mundo se ha constituido sobre la base del acceso a una materia prima que es la más económica, donde las tecnologías que hacen su factibilidad son las que producen mayores rendimientos, de manera que esto, hasta que no haya una revolución industrial, en ese sentido, recordemos que las revoluciones industriales han estado vinculadas con temas energéticos. La primera fue con respecto al vapor, el descubrimiento de la válvula de vapor. El segundo tiene que ver con el descubrimiento del motor de combustión y el petróleo. Entra el petróleo en juego. El tercero tiene que ver con la energía nuclear y la cuarta sí ya son las tecnologías de conocimiento, pero los cambios energéticos son revoluciones que no se evidencian y se hacen patentes y eso no es el cambio que está. Hoy todo lo que es revolución industrial más que relacionado con un sistema con el tema energético está relacionado más bien con las tecnologías de información y conocimiento y no con el tema energético como tal, ¿no? Y creo que eso es lo que está determinando el mundo. Sí, sin lugar a dudas. Es ya la cuarta revolución industrial que además está ya apoyada justamente sobre esto que estamos hablando. Y a propósito de esto, ¿qué futuro le espera a Venezuela? Vamos a revisar antes nuestra leyenda. Esto lo pronunciaba el canciller de Venezuela, Iván Gil. Lo vamos a colocar en la pantalla del mapa. Él decía esto: tenemos importante apoyo para que Venezuela trabaje. De hecho, ya estamos trabajando. Nuestros ministros están asistiendo a reuniones de los BRICS. Nosotros participamos en las comisiones, en el intercambio de información, en las cumbres y reuniones de cancilleres. Es decir, nosotros estamos en la órbita de los BRICS trabajando. Profesor, ¿qué representa esto para Venezuela y también para la región? Bueno, esto representa y es una pista importante para venezolanas y venezolanos, es que el proyecto nacional para el tema energético tiene un rol fundamental. Primero porque se ratifica nuestro papel en el mundo de hace más de 100 años, de ser proveedores de energía para el mundo entero en forma de petróleo, y que ahora con los BRICS lo que está planteado es que nuestro intercambio sea energético. Es decir, que nosotros transformemos estos productos nuestros, estas materias primas nuestras en el país, en refinación, en petroquímica, en plantas de procesamiento de gas, y nos vinculemos al mundo, a esa creciente demanda energética global mundial, sobre todo en los países BRICS, que como te decía, su crecimiento de demanda energética crece en un 6.6% interanual, frente al 2%, al 1.8% global promedio mundial. Y que Venezuela en sí mismo tiene que recuperar sus niveles de demanda que teníamos antes de la aplicación de las medidas coercitivas y los efectos de la pandemia, para llegar a un consumo de unos 300 o 400 mil barriles diarios, pero el incremento que haya sobre eso sea sobre el crecimiento de nuestra base industrial.
y por supuesto de garantizarle a todos los hogares y a todo lo que es los servicios en Venezuela su acceso a la energía eléctrica. Sí. Entonces es allí donde está centrado el futuro. Es un futuro muy cierto cuando se vincula con los BRICS, porque están tomando como una forma diferenciada de organizarse con respecto al tema energético. Fíjate, tal cual como lo estás planteando aquí en el programa, que en ese debate electoral o electorero entre la señora Harris y Donald Trump, están sacando el tema de la energía nuclear. El tema es la energía para consolidar las industrias y el crecimiento de las industrias, que es lo que se están planteando los BRICS, que hoy además, muy inteligentemente, hoy suman los países que tienen las mayores demandas en su conjunto, que incluye China y la India y Rusia, y a los países que tienen la mayor oferta, que son los países de la OPEP, más países productores, la OPEP Plus, que incorpora a Rusia como un gran país exportador de petróleo. De manera que esa combinación de tener la oferta energética, tener las plataformas industriales, garantizar los sistemas de comunicación y de intercambio, que es a través de este gran proyecto de la ruta y de la seda, de la ruta de la franja y la ruta. Es decir, darle una visión completa, donde Venezuela, con todas las potencialidades que tenemos, con la experiencia que tenemos de producción, nosotros nos podemos incorporar. Y esto además nos ayuda a entender que al final todos estos conflictos que genera Estados Unidos, trazados por un Israel y con el apoyo supeditado de una Europa, gira alrededor de un interés geopolítico que no es otro que el petróleo. Por eso el interés de seguir atacando a Venezuela con una guerra cognitiva sin precedentes y mermar con ello también su soberanía e independencia. Todo esto para frenar el avance de un grupo en expansión como es el BRICS y el desarrollo también de un mundo multipolar. Como siempre, profesor David Paravicini, gracias por su tiempo para Telesur. Gracias por la invitación. Gracias por habernos acompañado. Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.